¿Y sabe qué era echar afuera? Donde no había oscuridad, es que allá antes no había postes, más que existía la pura luna y el sol. Pero aún así, como no había donde alumbrar, la noche era una noche de oscuridad, de tinieblas. Y déjeme rápidamente empezar. Dice por ahí que probablemente mañana, o en lo que cabe de mañana, 7 años en este proceso, puede haber un apagón de 3 días. Pero el hombre se va a preocupar de esto, en este suceso. Pero el Hijo de Dios se debe preocupar en las tinieblas de fuera, en el no estar presente en los bodas del Señor. Y esto va a implicar que tu corazón y mi corazón, hermanos, necesita que nosotros nos pongamos en línea con Dios para poder estar en las bodas. Por eso yo preguntaba que quién venía. Yo cuando me venía de la casa no me quedaba acordando de Dios. Y dije, pero yo voy porque voy a una boda. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decir? Que cuando venimos a este lugar, yo debo de olvidar todo lo que está ahí. Yo debo de olvidar todo lo que me está moviendo y necesito entrar en la presencia de Dios para entender su propósito. Pero las tinieblas de afuera, hermanos, vamos a hablar hoy qué significan las tinieblas de afuera. El lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesucristo había puesto este ejemplo, miren, o hacía frío, o era un miedo estar afuera, porque algo te podía pasar. Así es que, hermano lector, déjeme, cuando usted empiece a estudiar algo, usted debe entender el contexto de la parábola del ejemplo que agarra Jesús. Se agarró una boda, y cuando unas bodas eran iluminadas, los que se quedaban fuera estaban en tinieblas, porque afuera no había luz. Nadie iba a gastar su aceite para prender afuera de la calle. Por eso lo que hoy vamos a entender, que dónde estás desperdiciando tu aceite. Como las 5 vírgenes que eran prudentes y las que no eran prudentes. El aceite era esencial. Ahorita tú puedes prender una vela y en la tienda encuentras hasta de vírgenes y de no sé qué tantas cosas. Ve a la Walmart y vas a encontrar toda esa llena de velas. Pero ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el trayecto de hace 2000 años, había, hermanos, una secuencia de que cuando yo tenía aceite en mi casa era para encender y no lo podía yo desperdiciar. Pero la Escritura, hermanos, nos va a enseñar algo tan importante. Mire, los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches y en habitaciones brillantes e iluminadas. Y cualquier persona quien excluía de la fiesta se decía que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. A esto Cristo Jesús se refería. En el libro de Mateo, fíjense lo que dice, capítulo 22, si puede acompañarme, versículo 1 adelante, ya lo leímos. Recuerden que el Señor había dicho a su Hijo, vamos a hacer unas bodas y vamos a celebrar las bodas. Y celebraron las bodas, dice la Escritura algo bien importante: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas, hermanos, a su Hijo. Y el versículo 3 dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero ¿qué pasó? No quisieron. ¿Sí entienden lo que es tener un corazón duro? Por eso, hermano, que estás pensando en bautizarte, no lo pienses ya 2 veces. Si tú quieres bautizarte ya en este mes, aunque haya nieve, lo podemos hacer. Ya es necesario. Fíjese lo que dice el versículo 12. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció
Entonces lo ataron y lo echaron a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé si mañana se vaya a poner oscuro, pero de que hay una profecía que dice que el sol se oscurecerá y la luna se quedará en sangre. Es un suceso que va a aparecer en los cielos. Algo que va a aparecer en los cielos. En Isaías hay una profecía acerca de las bodas de Cristo Jesús con los que le creyeron de corazón, con los que buscaron su rostro, con los que alcanzaron vivir en el seno del Señor, con los que no se volvieron a los deseos del mundo, los que no mancharon sus ropas, los que eligieron seguir a Cristo por dejar el mundo, hermanos. Y el Señor nos hace una invitación a esta boda, pero todo depende de que nosotros quieramos hacerla o no la quieramos hacer. Miren lo que revela la Escritura. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todo el rostro y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿A cuáles aquellos por seguir a Cristo fueron avergonzados? Ahora es preciso decirte algo, hermano. Tú que estás en la escuela, tú que estás en casa, tú que estás en el trabajo, si tú te avergüenzas del Señor, hermano, Él se va a avergonzar de ti. Pero si sufres afrenta a causa de Cristo Jesús, tú vas a tener parte en las bodas. Porque el padecimiento se va a lograr la profecía de entrar en su reposo. Dice el Señor: por mi causa los aborrecieron, por mi causa les levantaron falsos, por mi causa los abofetearon, por mi causa se separó de su familia, por mi causa decidió seguirme a mí enfrente del dolor. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 9: y se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegramos en su salvación. Por eso el que se presente a las bodas debe empezar, hermanos, a ponerse las ropas blancas. Amén, así es. Debe de empezar a tratar de que su ropa esté limpia. Y no estoy hablando de la limpieza del jabón. Estoy hablando de que cuando hay pecado, pierdes la esperanza. Cuando hay pecado, se te va el desánimo. Cuando hay pecado, te metes en medio del mundo y participas con el mundo. Pero el que se limpie de sus ropas, él será: ven, hijo mío, a mis bodas. Cuando estemos en ese lugar precioso, donde haya una cena especial, a causa de la afrenta que el mundo puso en nosotros por Cristo, tú y yo, hermanos, vamos a estar en ese lugar precioso. Por eso es necesario que tú entiendas en este momento qué sacrificio tú haces para venir a la iglesia, para desarrollar tu ministerio. Hay un proceso. Mire, el día miércoles, yo no quería decir, pero no se acuerda cuándo fuimos a comer pozole. ¿Qué día? Para que le dé hambre, hermano. Día miércoles, martes. Hermano, el día martes estaba yo en mi carro y orando por un hermano. Dios me puso
una palabra, como 5 candelabros que son encendidos. Aquí está. Como la llama de fuego que alumbra en 5 candelabros, que se une en la luz del día, el brillo y resplandor, comienzo del alba. ¿Sabe qué significa esto? Yo estuve estudiando en los libros de Israel, y en un candelabro de 5, para el Shabbat de 5 brazos, baño en plata, ideal para cumplir con la mitzvah de prender las velas, ideal para el regalo del casamiento. Cuando yo estaba orando por esta persona el martes, a mí el Señor me puso estas palabras y profeticé sobre él. Y profetizando sobre él, yo ayer no tenía todavía nada del sermón, sí tenía, pero no sabía yo qué hacer. Y estudiando, hermanos, en la mañana, Dios me puso una lectura, que nos vistamos con las armas de la luz, porque la noche ya es avanzada y viene el comienzo del día. ¿Y sabe qué significa esto? Vamos a seguir adelante. Y yo quiero que usted vaya abriendo su corazón para que lo que nosotros tenemos que hacer en este lugar, usted no venga de balde. El número 5 es el número de la gracia. Cuando David tomó 5 piedras, según Primera de Samuel, y también significa el aceite santo de la unción. Hermano, hoy voy a decir una palabra profética, y lo que usted, el que tenga llamado y que sienta llamado durante la predicación, usted va a pasar hoy y el hermano lo va a ungir, porque el ministerio va a empezar en la época que el Señor va a señalar. Entonces, mire, el aceite santo de la unción era puro y estaba compuesto de 5 partes. Según Éxodo 30, 23, 25, dice así la Escritura: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, este es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Y hará de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Por eso cuando a alguien se le derrama el aceite, es algo santo dedicado para él. En Mateo 25, del 1 al 9, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién. Mira, hermano, las 10 vírgenes que estaban aquí presentes iban a celebrar unas bodas, pero 5 habían estado preparadas para recoger aceite y 5 no estaban listas. Por eso digo que el número 5 significa algo importante en la Biblia, en el número simbólico. Mire, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Yo hago la pregunta: ¿usted está siendo prudente? Si no está siendo prudente, está haciendo lo contrario. Y es necesario, hermano, que tú que te vas a bautizar, tome la decisión y tu fe crezca en este día. Y los que están aquí en la iglesia, es necesario que nosotros dejemos ya los malos hábitos. Y es necesario que tú y yo nos limpiemos por completo, hermano. Dios quizá tenga misericordia y nos levante ese día y estemos en la boda del Cordero. Si no, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No debe haber en nuestro corazón: Señor, tú tardas en venir. Y como el Señor tarda en venir, voy a seguir mi vida como si nada estuviera pasando. Y ya cuando vaya a venir el Señor, ya no voy a purificar. Pero ¿sabe qué puede pasar? Que el día de mañana ya no estemos vivos. No es necesario que vengan los 3 días de oscuridad por el Señor. Pero imagínense si usted y yo no vivimos mañana. Es necesario que el que dice: Señor, tu tardanza tarda, es que no tiene fe. Es que quiere vivir todavía en medio de los deseos del mundo y no quiere limpiarse ni quiere lavarse. Pero hoy vamos a entender algo. 5 mujeres estaban listas con su aceite. 5 mujeres tenían el gozo de venir a la iglesia. 5 mujeres no tenían el gozo de venir a la iglesia. El gozo se pierde cuando no llenas, hermano, tu vasija de aceite. El gozo se pierde cuando tú estás desperdiciando tu aceite. Y no lo desperdicias, más bien no lo llenas. Y no lo llenamos. Y si nosotros todavía seguimos así, esperando que yo lleno mi aceite mejor el otro fin de semana y en este mes no lo voy a llenar, déjame decirte que yo no puedo entender por qué un siervo de Dios ha sido elegido y a veces estamos perdiendo el tiempo. Un siervo de Dios ha sido llamado, hermanos, para restaurar familias. Elías tuvo un llamamiento. Y la palabra de Dios dice que en este llamamiento, Elías, hermano, no entendía un propósito. Cuando él estaba, hermanos, debajo del, ¿cómo se llamaba el árbol? Hermanos, ¿no se acuerdan? Del enebro. Después llegó un ángel y le dio comida. Bueno, un cuervo, ¿no? No, ya dije un ángel. Pero cuando esto pasó, él no entendía cosas. ¿Sabe qué? El Señor le habló por medio de un silbido. ¿Pero qué quiere decir esto? A veces tú y yo no entendemos cuándo está el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro aceite no está listo, hermano. Y el llamado de Dios viene y es sacudido cuando tú y yo estamos listos, llenos de aceite. Y a veces estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Y el perder el tiempo es que yo no estoy llenando mi vasija. Hermano, ya no esperes 10 años, no esperes 5 años, no esperes 3 años. Dios te ha escogido para que tú vayas y ores y restaures familia por medio de la unción de Dios, del Espíritu Santo. Es necesario que tú le creas a la palabra. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos siendo convidados a las bodas, muchos fueron llamados a las bodas, pero se les ocurrió irse a sus trabajos. Muchos fueron llamados a las bodas y se les ocurrió irse a su labranza. Muchos fueron llamados a las bodas y dijeron: no, yo no quiero ir a la boda. El que le dice no al Señor, el Señor va a llamar a otro. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero es necesario que tú y yo, hermano, empiecemos a tener cuidado de llenar nuestra lámpara. El terremoto y el viento son manifestaciones de juicio, mas no responden a la situación de Elías. Elías estaba esperando que el Señor le hablara en medio del terremoto. Pero el terremoto marca una situación de juicio. Pero note el número 6. El silbido apacible
es lo que provoca una relación de parte de Elías, hermano. El silbido nota intimidad, una boda. Elías comprende que Dios revelará el propósito en pocas palabras, como en el caso de Abraham. Hermano, ¿qué le gustaría que el Señor le dijera? ¿Quién es el varón que está en mi seno? Que está junto a mí. Yo debo decirte algo. No vendas tu primogenitura por una comida, sabiendo que obedeciendo al Señor puedes estar cerca de Él. Pero a veces por nuestros pies, los pies se empiezan a poner cojos y se empiezan a salir del camino. Y cuando te empiezas a salir del camino, te vas alejando de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no va a estar allí. Y vas a querer restaurar en ese tiempo, pero no va a haber restauración. Porque en el terremoto no se va a manifestar la respuesta de Dios, se va a manifestar el juicio de Dios. Por eso es que cuando tú y yo tenemos un problema, debemos de entender que Dios te está llamando. Pero ¿dónde Dios va a solucionar tu problema y dónde Dios te va a dar tu ministerio? Cuando aprendas a estar junto con Él. Cuando aprendas a tener una vida de oración. Cuando empieces a lavar tus ropas. Cuando empieces a vivir en santidad, en honestidad. Cuando empieces a tener un ojo singular, que vea solamente para adelante, que no sea ocasión de caer, que no sea ocasión de tropiezo. Entonces tú y yo seremos siervos de Dios viviente. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y la palabra de Dios, fíjese, del ministerio de Eliseo, unge a 3 personas. Dios tiene ministerio para unos que están aquí en este lugar. Y si usted no siente el llamado, es porque no le abre el corazón. Pero es necesario que usted empiece a entender que ese llamado usted lo tiene. Y que Dios hoy se lo va a dar. Y lo va a empezar a ejercer después de 5 meses. Esa es la profecía que está para los que van a ser servidores en este tiempo. Si usted le quiere creer a la palabra de Dios, si no le quiere creer, a mí no me cree. Créale a Dios. Pero no espere que le hable una lengua para que crea. Porque cuando se abren lenguas, entonces es que hay incredulidad en nuestro corazón. Y tomando el esposo, cabecearon y todas durmieron. A la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron rápido sus lámparas, como cuando se trata de tarde para ir al trabajo. Así estaban. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dánonos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es lo que pasa cuando nosotros estamos desaprovechando la oportunidad. Es como cuando haces una fiesta y no te alcanza la comida y quieres ir a comprar más comida. ¿Qué pasa con los invitados? Se van. Así sucede. Pero el versículo 25:10 dice así, verso 10: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hasta allí quedó. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Estaban ahí desesperadas, como cuando se cerró el arca de Noé y nadie abría, o como cuando vamos a tocarle a un niño en un cable. Se quedaron afuera y ya nadie
En el nombre de Jesucristo tienes que creer a su palabra. Tienes que arreglar tu vida y tu corazón, hermano. Tienes que estar presente en las bodas. ¿Cuántos se quieren vestir de bodas? ¿Quieren que siga predicando o quieren que termine aquí? Cuando el pueblo no habla, no quiere palabra. Es necesario que usted abra su corazón. Es necesario que su traje empiece a blanquear de las cosas que a Dios no le agradan. Hay partes en tu traje que a Dios no le agradan. Recuerda que en cada prueba y tribulación Dios tiene propósitos, pero ¿quién se deja guiar por sus propósitos? Pero la gente te llama. Es necesario que tú empieces a limpiar lo que a Dios no le está gustando. ¿Y sabe cómo se hace eso? Con el aceite. Y esto lo vamos a ver. Jesús pone dos cosas importantes. Él habla de 5 y habla de aceite en esta parábola. ¿Qué significa? Que las bodas del Señor van a estar cerca, hermanos. Y los que sean llamados en ese día van a estar presentes en la boda. Y los que no estén llamados van a estar en las tinieblas de fuego. Los usos del aceite y su significado simbológico tiene algo bien importante. El aceite es el más preciado, hermanos, por su simbolismo divino. Se usaba entre muchas cosas, mire, combustible para las lámparas. Ahorita se utiliza gasolina o X cosa. Allá era para las lámparas. Era un medicamento. Era un jabón de aseo personal también. Por eso esta parábola tiene mucho que ver con nuestra vida, con referente a la boda del Señor, con referente a la fe, con referente a tu dedicación, a tu trabajo, a tu ministerio, lo cual ha sido llamado. Y también un elemento ceremonial. Por eso los que van a ser ungidos en este tiempo, tú vas a ir a ungir a 3 personas más. Esa es la profecía. Y si tú le crees a la palabra de Dios, es que Dios te trajo para ministrar a otros, hermanos. Dios quiere que tú seas lleno de aceite, quiere que tú le creas a la palabra. Él te quiere poner el manto, hermanos. Él te quiere dar ese ministerio, Él te lo dio, pero es necesario que tú te rindas a los pies de Cristo. También se hacían los alimentos. El aceite puro de oliva es también un símbolo del Espíritu Santo. Y todos sus atributos que habla el Espíritu Santo. Mire, cuando habla de combustible, dice, manda a los hijos de Israel que traigan para alumbrar el aceite puro de olivos machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. La lámpara